Buenos días, compañeros de primero A y primero B de la materia Formación Cívica y Ética 1. El día de hoy hablaremos nosotros acerca de las instituciones gubernamentales encargadas de erradicar la discriminación en México. Si bien nosotros en una clase anterior habíamos hablado de que en México existen diferentes tipos de discriminación, el gobierno se ha encargado de generar políticas gubernamentales para erradicar este problema social. Si nosotros recordamos, habíamos dicho que en México existe la discriminación en contra de los indígenas, existe la discriminación por género, existe la discriminación por el ámbito religioso, existe también la discriminación por cuestiones de pensamiento, de creencia y a veces de preferencia sexual. Sin embargo, el gobierno se ha encargado de crear las instituciones que puedan combatir esta problemática en México. Para empezar, nosotros partiremos de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nosotros sabemos bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra máxima ley, nuestra suprema ley. En ella se habla acerca de erradicar el trato diferente y los tratos discriminatorios contra las personas. ¿En qué artículo vamos a encontrar esto? En el artículo primero de la Constitución se hace referencia que los ciudadanos mexicanos, esclavos o personas extranjeras que vivan en nuestro país, serán objeto de un buen trato, no deberán de tener un trato discriminatorio y tampoco deberán de tener un trato diferente o indigno. Bueno, con base al artículo primero de la Constitución se ha creado una ley secundaria. Esta ley secundaria nosotros la conoceremos como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Con base a esta ley, el gobierno creó una institución llamada CONAPRED. En una clase anterior, en el aula virtual, yo les había encargado que buscaran cuáles eran las funciones políticas y las funciones sociales que desarrollará el CONAPRED. Si realizaron bien la tarea, ustedes se percataron de que el CONAPRED tiene como función erradicar todo tipo de discriminación hacia las personas. De cualquier tipo de discriminación, sea por religión, por una discapacidad física, por religión, por trabajo, por género, ¿verdad? También el CONAPRED se encarga de erradicar la discriminación en las instituciones de gobierno. Si tú vas a una institución de gobierno y recibes un trato indigno, ya sea por tu color de piel, ya sea por tu género, ya sea por tu preferencia política, tu preferencia religiosa, por tu preferencia sexual, el CONAPRED se encargará de resolver esta situación. También el CONAPRED, si recuerdan, busca fomentar la inclusión de este tipo de personas que sufren discriminación en las fuentes laborales o fuentes de trabajo. Bueno, sin embargo, aunque existe el CONAPRED como una institución encargada de erradicar la discriminación, también existen otras instituciones gubernamentales encargadas de atacar o erradicar la discriminación en ciertos sectores de la población. Por ejemplo, aquí en México existe la institución llamada CONADIS. ¿Qué significa el término CONADIS? CONADIS significa Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Actualmente en México se ha manejado mucho que las personas que tienen alguna discapacidad física, discapacidad motriz, puedan ser incluidos en las fuentes de empleo o en las fuentes de trabajo o en los sectores educativos. Muchas veces creemos que estas personas no son capaces de desarrollar ciertas actividades y sufren por lo tanto discriminación. Un ejemplo, si alguna persona lamentablemente ha perdido una mano, no tiene un pie, a veces no son aceptados en las fuentes de trabajo por esa discapacidad y por la actividad que realizan. Sin embargo, existen otro tipo de actividades que ellos sí pueden desarrollar
y por lo tanto el gobierno se encarga de incluir a esas personas en esas fuentes de empleo. Lamentablemente podemos hacer referencia a las personas que tienen un síndrome, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen el síndrome de Down. Muchas veces este tipo de personas no consiguen inclusión en las escuelas, son incluidas tampoco en las fuentes de trabajo, se les relega, se les hace aparte. Sin embargo, sí tienen ciertas capacidades para realizar actividades y muchas veces este tipo de personas son más responsables que las personas que tienen todas sus funciones normales. Por lo tanto, la CONADI se encargará de erradicar este tipo de situaciones hacia esas personas. Vamos a tener otro tipo de institución, por ejemplo, la INALI. ¿Qué significa INALI? INALI es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Si bien es sabido aquí en México, nosotros decimos que no somos racistas, no discriminamos a las personas, sí existe la discriminación contra las personas que pertenecen a una etnia indígena. Muchas veces por ser diferentes al común de los mexicanos, estas personas que pertenecen a los pueblos indígenas son discriminados. No tienen oportunidad de asistir a una escuela porque hablan una lengua diferente, no encuentran a veces material educativo escrito en sus lenguas, todo está en español o castellano nosotros llamamos, no pueden aspirar a veces a cargos públicos, no pueden aspirar a ocupar o desarrollar una profesión por pertenecer a un pueblo étnico diferente, ¿verdad? En este caso, la INALI se encarga de incluir a este grupo de personas en las actividades, ya sea educativas, sea de trabajo o laborales, o que puedan ocupar cargos públicos. Por ejemplo, últimamente, en años últimos, la SEP se ha encargado de llevar a cabo la publicación de libros de texto en lenguas indígenas para que los niños de estas comunidades puedan tener acceso más fácil a la educación. Vamos a tener otra institución de gobierno llamada la CDI. ¿Qué significa CDI? Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Muchas veces de estos pueblos indígenas, por vivir en zonas apartadas del país, por vivir en zonas remotas, no tienen el acceso a ciertos servicios públicos. La institución llamada CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, se encargará de hacer llegar estos recursos para el desarrollo tanto económico, social, de salud de los pueblos indígenas. Vamos a tener finalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada con la finalidad de evitar que las instituciones de gobierno abusen de su autoridad hacia los ciudadanos. Muchas veces las autoridades ejercen trato discriminatorio hacia las personas o a los ciudadanos por tener ciertas características. Entonces la CNDH se encargará de erradicar el trato injusto, el trato discriminatorio de una autoridad hacia los ciudadanos. Bueno, compañeros, como lo vemos nosotros en este video, vamos a tener diversas instituciones encargadas de erradicar la discriminación en México. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago Francisco y nos veremos en una siguiente clase a través del aula virtual Liceo Londres. Gracias por su atención.